Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos contacto, como habíamos anunciado, con Trajano Vidal Potentini, este distinguido jurista dominicano que nos prestigia con su conexión vía Zoom. Buen día, Trajano, ¿qué tal? Buen día, amigo Ángel, a ti y a toda esa teleaudiencia, ¿verdad? Que siguen este espacio y como siempre, pues presto a Eh, actuar y participar de este día a día noticioso. Usted se integra temprano a convertir los papeles en papeleta, ¿eh? Que Dios te oiga. Mira una cosa, Trajano. Tengo dos temas que ver contigo. Uno tiene que ver con la CDEE, que ya la ley ha sido votada, y el otro con este tema de la adquisición por parte de una empresa vinculada al señor Carlos Bonilla con los terrenos del canódromo. ¿Cuál es la situación de esos terrenos? Y hemos visto que la fundación que tú presides ha dado una voz de alerta al respecto. Sí, hace referencias al denominado canódromo, ¿verdad? Correcto. Terrenos pues muy famosos porque han sido objeto en su utilización de una especie de cementerio, de muro del lamento, ¿verdad? De tantos dominicanos a quienes pues se le observaron pisoteado, mancillado sus derechos con la retención de sus vehículos por parte de lo que era, bueno, la AME, la Autoridad Metropolitana del Transporte, DGC en la actualidad. Esos terrenos en principio son del Estado dominicano vía el Banco Central, que no se puede deslindar, no se puede apartar como parte del Estado dominicano de que se trata de un patrimonio público, tuyo, mío, de todos los dominicanos. Claro, claro. Y lo mismo son fruto de un proceso de liquidación que hiciera el Banco Central a la entidad financiera quebrada en aquel momento e intervenida, Hipoteca y Pagaré. 1994, esos terrenos pasan a manos del Banco Central con un proceso incluso de deslinde. Por eso tú ves que hay una diferencia en informaciones servidas de que se manejaron en principio de unos 154.000 metros cuadrados y que la parte o los números correctos finales serían 147.188.83 metros cuadrados. Eso es lo que el Banco Central ya como terreno que hacían la salvedad que había estado ocupado. Por eso tú ves que con esa facilidad de las autoridades competentes que tenían esto bajo su control, dicen, no, me voy para un espacio, me voy para un sitio más grande. No, lo que hay de trasfondo es que lo iban a desocupar para darle paso ya a la concreción final de esta venta y facilidades entonces al dueño de todo este proceso, que no es sin lugar a dudas el señor Carlos, el señor ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, Carlos Alberto Sánchez Bonilla. O sea, tú dices que todo aquel proceso que involucró la presencia del defensor del pueblo, el enfrentamiento con la coronela, cuando fueron aquellos operativos, era en procura de ir limpiando el terreno, de ir preparando las condiciones para desalojar lo allí ocupado. Pudiera entrar en un plano especulativo. Y asumo que no necesariamente iban a tener esa necesidad, porque como parte hegemónica del gobierno, pues podían tal vez buscar cualquier otro argumento. Por eso no entraría en eso, porque no tengo las pruebas y nosotros acostumbramos a tener la certidumbre cuando hacemos cualquier afirmación. Pues lo cierto es que el Banco Central de la República Dominicana ciertamente desde el 2017 viene pues verificando todo un proceso, específicamente desde septiembre del 2017 a través de la entidad que maneja, que administra el COPRA del Banco Central de los bienes y demás, viene pues produciendo 2017 en 6 de septiembre pues hace el planteamiento de 298 millones de pesos que tal vez pudo haber sido manejable, atendido en el momento, porque se trataba de un terreno que él mismo pues no estaba deslindado, ocupado. Bueno, todos esos elementos pudieran deprimirle, no es que ni siquiera ese era el precio,
en el momento, por la cantidad de terreno de que estamos hablando, era mucho más, pero bien, pudo haber sido manejable esa intención. Hay que decir que el Banco Central no es una licitación que hace. Por eso el Banco Central no tiene obligación en el mismo proceso de tener que comprometerse y tener al final que entregarle a ninguna de los participantes como beneficiario. No es una adjudicación, no hay ninguna contraprestación, no se pone nadie en riesgo en el proceso que de forma especial viene concretando el Banco Central, porque el banco ha venido pues orientando, organizando lo que es su estructura fuera del derecho público, como es la ley, por ejemplo, de la que tiene que ver con compras y contrataciones públicas. Pero bien, el banco viene haciendo eso, cosa que nosotros criticamos, pero viene haciéndolo y va desarrollando su proceso con una cantidad apreciable en su página web de publicaciones sobre el particular. Reitero, no es un proceso, no es una licitación, no llena el cometido de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, pero va sorteando y va desarrollando todo esto con unas 7, 8 publicaciones en su portal web y de igual forma pues también en algunos periódicos de circulación nacional. Una vez llegado el 2020, 6 de agosto del 2020, ya el gobierno, incluso pues ya se conocía, se sabía quiénes iban para los diferentes cargos, ya viviendo los alquileres ya de los últimos días. El anterior gobierno pues le otorgan la calidad de beneficiario, no de adjudicatario, porque no es una adjudicación, reitero, no es producto de un proceso competitivo. Le otorgan la adjudicación del terreno por los 298 millones de pesos, que debió haber sido considerado. No hacer eso el Banco Central, tuvo mal de las autoridades pasadas. 298 millones de pesos, un terreno que mínimo, siendo muy conservador, a partir de las apreciaciones oficiales que da el mismo gobierno o que tiene una tabla de Hacienda, o más que de Hacienda, de Catastro Nacional, que es una dependencia de Hacienda, donde listan en la página 10 de ese tarifario de los precios de los metros, que está ahí en la página de la presidencia y en todos los lados, listan el que en Altos de Arroyo Hondo lo mínimo que eso vale como promedio son 7.500 millones de pesos, que a la hora de tú sumarlo hacen 1.100 y tantos millones de pesos a la hora de tú verificar los 147.000 metros. Estamos hablando de que estarían perjudicando al Estado en inicio. Reitero, es mucho mayor, pero se estaría perjudicando con en este caso, con una suma matemática de lo que disponemos, que son los datos oficiales, de más de 800 millones de pesos. Pero bien, el Banco Central le otorga la calidad de beneficiario a una de las empresas, de Envelope, CBS, Nuevas Terrazas, a una de las empresas del señor ministro de la Vivienda y Edificaciones. Hasta ese momento pues no era nada, no tenía ningún inconveniente, como tampoco era nada cuando concreta el pago inicial de lo que es ese proceso el 17 de agosto, ya el gobierno de Abinader, ¿verdad? Ya con el primer día, donde apenas están pues dando decretos y demás, van al banco de reserva, compran un cheque de administración por 89.400.000 pesos para completar casi lo que sería el inicial del 30% para dar inicio al negocio, porque quedaban pendientes unos 600.000 pesos que se comprometía el señor Bonilla de su patrimonio propio, fuera ya desde la empresa, a dar esos 600.000 pesos en un cheque, más el compromiso del Banco de Reserva para prestarle 208 millones de pesos y completar el pago posteriormente. O sea, es el inicio de la compra con 89 millones y tanto para completar los 90 millones. Entonces, ahí viene inmediatamente el decreto ya al día siguiente del director en aquel entonces, porque no teníamos un ministerio de edificación y vivienda, del director de la vivienda, que lo es el señor Carlos Bonilla. Hasta ahí está bien, hasta ahí no hay ningún problema, salvo el cuestionamiento que pudiéramos tener, que estábamos en presencia al momento, en el 2020, de un precio de vaca muerta. Hasta ahí el cuestionamiento es al precio del terreno y su subvaluación al momento de adjudicarlo.
pero fuera de ahí ya es un procedimiento donde usted no es un PP, usted no es una persona, una persona políticamente expuesta. Usted no tiene grandes inconvenientes porque usted estaba actuando en virtud de esa connotación empresarial que usted tenía. No hay inconveniente hasta ahí. Por eso el Banco Central anuncia con bombos y platillos, bueno, nosotros desarrollamos un proceso transparente. No, ustedes hasta ahí llenaron de conformidad con la mecánica que ustedes han venido utilizando, que es criticable, pero llenaron un procedimiento desde su óptica regular hasta ese momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en ese interín ya se habían verificado algunos acontecimientos, como es el hecho de que la empresa que habían declarado como beneficiaria, que eso debió haberlo también tomado en consideración el Banco Central, en el 2018, para ser específico, a finales de octubre del 2018, esta empresa, CBS de envelope Nuevas Terrazas, había sido cuestionada y multada con 25 millones de pesos por parte de Proconsumidor, precisamente porque había tenido inconvenientes, no había llenado las expectativas con una cantidad apreciable de adquirientes con estos contratos de promesa en plano de unos apartamentos, y por eso la habían multado con 25 millones de pesos. Todo parece indicar que eso lleva al señor Bonilla, que sigue ejerciendo ya como funcionario, porque así lo consigna en su declaración jurada de bienes, lo que serían entonces, en su primera declaración jurada de bienes, lo que serían pues esas empresas, unas 8 empresas que todas tienen nombres similares, por eso la confusión. Algunas que venía pues eran liquidadas y después la incorporaba de nuevo, ya no a partir de la liquidación, sino ya como empresas nuevas, con un RNC diferente, ya unas 8 empresas, por lo menos con nombres similares. Entonces ahí viene ya lo que sería la liquidación de la empresa que beneficiaria en abril del año 2021. Hacen la liquidación y entonces se ve la necesidad de traspasar ese beneficio, que es donde entra el banco, es donde está el problema, es lo cuestionable. Le solicita entonces al Banco Central el 19 de agosto del 2021, le solicita otra de las empresas que deje sin efecto lo que sería ese primer beneficiario y que transfiera a otra empresa del mismo ministro Bonilla, y que seguía en ese momento todavía ya no solamente como dueño de esa empresa, sino que así lo consigna en lo que serían pues ya asambleas que están en la Cámara de Comercio y Producción, donde es el que hace ese pedimento. Ya ahí sí hay una falta, ya ahí sí hay una violación a la Constitución. Eso debió haberlo considerado el Banco Central, no debió haberse prestado para esa transferencia a toda luz ilegal, ilegítima, inconstitucional, porque el artículo 135 de la Constitución es claro cuando dice que no es compatible en lo absoluto, la actividad de ministro o de un funcionario público, en este caso concreto de un ministro, no es compatible con ninguna actividad de carácter mercantil. Pero no solo la Constitución, la ley 4108 de función pública, está también la 340-06, que no te permite que tú tengas negocio con el Estado. Le está también la 107-13 de los derechos de los administrados frente a la administración, cuando habla de los conflictos de intereses. Está también el artículo 146, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución, entre otras disposiciones que son violentadas cuando se hace esa transferencia con una empresa del ministro plenamente, con un 99%, que así lo testifica el mismo ministro en su declaración jurada precisamente en agosto, cuando ya pasa a ser ministro por efecto de que se había cambiado la ley para organizarle, para establecerle el componente de vivienda por todas las facultades y poderes que le habían dado en lo que sería ya un ministerio. Entonces su declaración jurada, que hay que también decir que es un trabajo deficiente, el de Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que debió haberle dicho al ministro, mire ministro, usted no puede depositarme a esta altura del juego
un año y tanto después, una nueva declaración jurada de bienes, donde usted sigue ejerciendo, donde usted aparece con una cantidad de compañías que están en pleno ejercicio, donde usted tiene hegemónicamente más del 99%. Debió explicarle que en esta vertiente, en esta relación jurídica de un funcionario público, no existen en compañías comerciales el socio pasivo. Ahí no hay socio pasivo. Hasta ahora, a quien yo veo con una acción pecaminosa propiamente Trajano, no es a Carlos, sino más bien al Banco Central, porque eso que tú resaltas del cambio y la transferencia del bien adjudicado ya a una, consignado ya a una empresa, transferirlo a otra, la verdad que delata un ejercicio cuestionado. Definitivamente temerario también, porque ciertamente usted como empresa comercial o quienes estén haciendo la veces de gerente, que no era el señor Bonilla, el ministro Bonilla, no era el que también es parte, no lo voy yo, en mi caso yo no podría, pero evidentemente que sí, que es grave lo de Banco Central, por eso no sé cómo anuncian y siguen con esa vehemencia defendiendo ese proceso. Usted llevó el proceso en su lógica hasta el 2020, usted lo llevó correctamente hasta el 17 de agosto, el 6 de agosto, 17 de agosto, obrando como usted lo ha hecho con un carácter de autonomía casi absoluto, aun cuando reitero que tenemos cuestionamientos porque se tratan de bienes que son del Estado, de bienes que son del patrimonio público, de bienes que son de todos y que usted no puede graciosamente emancipar, sacar del ámbito de verdad de ese patrimonio general del Estado, que es de todo, un bien por un precio que en realidad es un precio de vaca muerta. ¿Cuál es la situación hoy? Pero también el ministro tampoco pudiéramos eximirle de la responsabilidad porque estaba ejerciendo la labor de empresario, empresas que en el comportamiento, en la arquitectura corporativa que tiene el mismo, están replicadas incluso en Estados Unidos, en el caso concreto en Miami, en Nueva York, con mucho tiempo, y que la misma pues son en muchos casos la liquidan y vuelven después y la incorporan ya. Es muy relevante esa práctica cuando tú eres promotor de viviendas, haces un gran proyecto, montas una empresa y resuelves liquidándola. Lo que yo no entiendo, pero bueno, es así. En el caso de la fundación, ¿qué acciones ha de acometer en lo inmediato ya levantado este expediente tan profesionalmente explicado como tú lo desarrollas, que me da a mí un juicio completamente claro? He oído opiniones, cuánta gente opinando sin conocer detalles de esta situación. Entonces, al escuchar tu explicación, uno tiene un concepto más terminado del tema. ¿Cuáles serían las acciones a acometer en lo inmediato con este expediente? Nosotros como Fundación Justicia y Transparencia, que tenemos una larga trayectoria en lo que es el litigio estratégico, pues lo que hacemos siempre es judicializar estos procesos. Pero no es una carrera de vida o muerte, no es una persecución personal, particular de nadie, sino que siempre lo que buscamos es la corrección de estos procesos. Por eso hemos dicho que eso ha sido en violación a la Constitución, en violación a las leyes, y a juicio nuestro se trata de un proceso para nosotros que debe ser anulado. En esa virtud, pues lo que estaremos haciendo es primero una puesta en mora para que no se alegue ignorancia sobre el particular, dando las explicaciones para que el que crea que tiene razón lo asimile y entienda que no, y que como no se tiene razón, lo que estaríamos es abocados a hacer los cambios, los correctivos, ahora que hay tiempo, los correctivos de que eso no es viable, de que eso no es posible en los términos que fue concebido, de que no podía el Banco Central hacer esa transferencia de beneficiarios de una compañía a otra sin que operara, porque era un cambio de una compañía a otra, sin que operara entonces otro procedimiento como lo que están ellos acostumbrados a hacer, abrieran, qué sé yo, las publicaciones, que esto se hiciera con la transparencia debida y con la certidumbre de legalidad debida. Entonces lo que vamos a hacer es poner en mora, y habrán muchas acciones ahí que pudieran desprenderse, como lo sería una demanda por responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos
envuelto, como lo sería también una demanda civil en nulidad por lesión, porque estamos en presencia de una evidente lesión que supone pues más de la parte del perjuicio de la parte que prevén las leyes, particularmente el código civil. Entonces son muchas las posibilidades. Las posibilidades. Acción penal que eventualmente pudiera tener, que se advierta que pudiera tener este proceso. El otro tema, Trajano, es el caso de la CDEE. Se ha votado ya la ley que elimina, que cierra las operaciones de la CDEE y se crea a Punta Catalina como empresa que debió ser desde el principio el concepto original, y lo dijimos en este espacio, pero el hecho de votar esta ley, ¿qué impacto tiene sobre los expedientes ya encausados, tramitados, en que están encartados los actuales funcionarios del sector eléctrico? Bueno, lo cierto es que el orden de los factores no altera el producto, dicen las matemáticas. Correcto. En el derecho es todo lo contrario. El orden de los factores sí altera el producto. Lo que primero debió haberse hecho antes de ponerle las manos a la CDE como empresa en ese acelerado proceso de liquidación, de desaparición que se inició el mismo 16 de agosto, desde que el presidente Abinader entró al poder, fue errado, fue equivocado, porque usted por un decreto, que tenemos un recurso de inconstitucionalidad pendiente en el Tribunal Constitucional, que ya pudieran ellos decir que carece de objeto, pero aún carezca de objeto, poco importa, porque ellos tienen que expresarse sobre el particular y tienen que bajar las líneas donde indefectiblemente vendría a certificar lo que nosotros hemos dicho, que en modo alguno, en lo que es el esquema jerárquico de leyes, en modo alguno tú puedes, con un decreto, liquidar una empresa que ha sido instituida en virtud de la ley 125-01. Entonces ese procedimiento tendrá problemas, tendrá cuestionamiento, porque se acometieron en estos 2 años y tanto, antes de que mediara, de que apareciera la ley, se acometieron en el orden del procedimiento, de acciones, muchas acciones que debieron haber sido posterior a la certidumbre de lo que sería la liquidación en virtud de una ley. Primero la ley y a partir de ahí entonces se procesaba ya lo que era la liquidación. Pero aquí empezamos atrás y estamos adelante ahora, que no sé cómo vamos a recoger todas esas acciones que a todas luces son ilegales, son ilegítimas. No sabemos cuál será la tramitación, pero yo no veo cómo este expediente CDE, cómo podrá ser recausado, cómo podrá ser reorientado, cómo se le podrá dar un bajadero. Porque todo lo que se hizo fuera de la ley cae dentro del manto de lo que necesariamente vendrá esa sentencia de inconstitucionalidad a certificar en el Tribunal Constitucional. Y nosotros vamos a esperarla, porque ya no tendrán la necesidad de seguirla guardando. Ya tendrá que venir y a partir de ahí nosotros vamos a hacer el levantamiento. La situación que tienen no creo que necesariamente tendrá un gran impacto en el momento. Hay que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional, porque de todas formas todo acto de la administración pública tiene una presunción de legalidad, y hasta tanto, ¿verdad?, no se demuestre, no se certifique lo contrario, como lo hemos buscado nosotros en el Tribunal Constitucional, hasta que no se dé eso, pues no se podrán derivar consecuencias de todo el que esté en un proceso, pero evidentemente que le va a beneficiar el que eso no se haga a los que tengan algún problema en la temática eléctrica con relación a todo este proceso, pudiera eventualmente puesto beneficiarle a su favor en algún aspecto del procedimiento que no se haya llevado en consonancia con el debido proceso de ley. Bueno, gracias Trajano, un gran placer, patrón. Gracias por este momentico que nos dedica temprano en la mañana, haciendo un paréntesis en sus labores cotidianas. Gracias, hermano, y siempre de ustedes. Un placer. Pausa, regresamos de inmediato.